Saludos cordiales a las personas que están viendo este video. Está saludándoles Diego Pérez por mi autoinstruccional en la materia informática aplicada 1 del Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de Pichincha. Voy a hablarles sobre ciertos temas referidos a Excel, los cuales son muy importantes que los conozcamos para poder tener un mejor dominio de este tema. En este caso les voy a hablar de referencias absolutas y relativas, de formato condicional, de validación de celdas y de gráficos. Todo, como ustedes se pueden dar cuenta, es una ayuda que me ha dado Excel. Precisamente el hecho de poder dividir cada uno de los trabajos que vamos aquí a desempeñar. Vamos a arrancar entonces con referencias absolutas y relativas. Las referencias absolutas y relativas nos sirven para que podamos aplicar resultados enteros y también decimales de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí estamos manejando un inventario, un cuadro de inventario de oficina. Este cuadro de inventario de oficina lo que nos busca determinar es el costo total de cada uno de los objetos y el porcentaje que equivale en relación al inventario total de estos objetos. Entonces vamos a empezar con una fórmula muy sencilla para aplicar una referencia relativa. Vamos a aplicar la cantidad de muebles de oficina por el costo unitario de cada mueble de oficina. Nos determina el valor total, que es $300. Asimismo lo podemos aplicar de uno en uno. Vamos a aplicar ahora los computadores. Son 20 computadores y el costo unitario de cada computador es $500. Tenemos $10,000. Asimismo del siguiente vamos a aplicarlo. Las sillas son 12 sillas. Esto multiplicado por $50 que cuesta cada uno son $600. Lo podemos hacer de uno en uno, pero por método didáctico vamos a arrastrar la fórmula. Aquí tenemos el costo total de cada uno de los objetos que tenemos en el inventario. Finalmente vamos a generar un costo total de todo el inventario que globalice a todos los objetos. Lo aplicamos de la siguiente forma: una fórmula global suma que contenga prácticamente todos los objetos, y obtenemos que el presupuesto nuestro es de $13,920. Ahora vamos a aplicar lo que vamos a hacer aquí es aplicar ya una referencia absoluta cuando apliquemos porcentajes. Para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que nos pide la celda es sacar el porcentaje de a cuánto equivale cada objeto en relación al total del inventario. Lo aplicamos con la siguiente fórmula: igual, que no puede faltar, los $300, que es el presupuesto de los muebles de oficina, dividido para el valor total del inventario. Obtenemos la respuesta. Generalmente aquí hay que hacer una acotación. La respuesta Excel nos la va a arrojar con un formato muy distinto al que yo he generado. Nos lo va a arrojar en formato general, así. Pero lo que nosotros buscamos es un porcentaje exacto, no decimales. Entonces acá vamos, clic derecho, formato celdas, y nos vamos a porcentaje. 2 decimales, acá nosotros podemos elegir, pero lo más sano es que trabajemos con 2 decimales. Lo aceptamos y podemos, de igual manera, podemos sacarlo de uno en uno, pero por método didáctico arrastraremos la fórmula. Aquí Excel nos está advirtiendo de un error que estamos generando. ¿En qué consiste este error? Que cuando nosotros aplicamos la fórmula en función de la F, prácticamente tenemos mueble de oficina, tenemos computadores, y eso nos está progresando. Pero hay un detalle que debe ser inamovible, que es el F16, que es donde está situada esta división. Entonces no queremos que este F16 se nos arrastre. ¿Qué es lo que vamos a proceder a hacer? A aplicar un tip. ¿Cuál es este tip? Aplicar el signo monetario antes y después de la letra F, para evitar de que este sea el valor constante y no variable. Y posterior a eso sí procedemos a arrastrar la fórmula y vamos a ver cómo nos va a aplicar ya en general la fórmula. Tenemos de que los muebles de oficina son un 2.16%, los computadores, que es mucho lo que se ha invertido, es 71.84%, y así sucesivamente.
igual manera podemos arrastrar esta fórmula y obtendremos de que el resultado total es 1 o 100%. ¿Sí? Es prácticamente el resultado total. Esto es todo lo que tiene que ver con referencias absolutas y relativas. Dar un valor a las celdas en entero y en decimal. Vamos a hablar ahora de un formato condicional. El formato condicional básicamente nos establece de que nosotros podemos dar ciertas características a determinada celda de acuerdo a lo que estamos buscando. Para esto tengo una base de datos es una base de datos no de clientes, me excuso aquí, es una base de datos de empleados, y esto se lo maneja de la siguiente forma. Tengo aquí la cédula, los nombres, el sexo, el cargo, el sueldo y los días trabajados de cada uno de los empleados. Voy a aplicar dos ejemplos para que pueda ser entendible esta parte. Tenemos acá una opción interesante que se llama formato condicional. Formato condicional, como yo les dije, sirve para condicionar lo que nosotros estamos buscando y nos viene con opciones ya prediseñadas de parte del computador. La idea es que nosotros mismos busquemos nuestras propias reglas. Para eso nos vamos a ir a administrador de reglas y vamos a generar, nos despliega esta pantalla y aquí se van a desplegar nuevas reglas de acuerdo a lo que busquemos. Nos da varias opciones, pero la que yo les recomiendo, la más usual, es esta: aplicar formato únicamente a las celdas que contenga, y acá nos va a desplegar las condiciones, si es que es valor de la celda, si es que es texto, si es que es fecha, porque esta condición la vamos a poder aplicar no solamente en valores sino también en palabras, pero nosotros lo que estamos haciéndolo es en sueldo. Por tal razón vamos a aplicar valor de la celda. Podemos verificar opciones que estén entre, que no estén entre, que estén igual, que no esté igual, que sea mayor, que no sea mayor, que sea menor y que no sea menor. Nosotros vamos a manejar con la más usual para poder hacer más entendible el ejemplo. Va a estar entre y vamos a dar ciertas condiciones. Por ejemplo, lo más bajo que vamos a encontrar aquí en cuanto a sueldos es $400, que es un sueldo relativamente bajo. Hablamos de que en lo común, entre 400 y aproximadamente $600 es un sueldo todavía bajo. Vamos a aplicar un formato de relleno con un color no muy candescente, para que si es que imprimimos nosotros este formato nos vaya a permitir verificar los valores, y aplicamos. Tenemos una condición de 400 a $600, es un sueldo bajo, se puede decir. Aplicaremos una nueva regla. De igual manera aplicaremos este formato. El valor de la celda se va a mantener como ítem. Vamos a manejar el entre todavía, y acá vamos a aplicar algo un poco más alto, de $601 hasta los 1199, porque a partir de 1200 ya lo considero un sueldo alto. Esto es un sueldo mediano, y aplicaremos a través de un formato un tanto rosado. Lo aplicaremos, aceptaremos y tenemos ya otra condición, y vamos a aplicar una regla adicional que también contenga aplicar formato únicamente de la celda que contenga. Vamos a aplicar un valor de la celda, vamos a aplicar un entre, y este va a estar considerado así. Este debe estar considerado desde los $1200 hasta el tope que encontramos en este rango, que es 2000. Aplicamos un formato y buscamos también un color bajo, este verde. Lo aplicamos y prácticamente tenemos tres condiciones de acuerdo o en función al monto del sueldo que perciba cada empleado. Vamos a darle a aceptar, y como podemos ver se nos ha marcado solamente una celda. Lo que vamos a hacer es extraer prácticamente ese formato con este icono de la escobita. Vamos a jalar el formato, no queremos que se arrastre toda la fórmula, por eso es que no la estiramos, sino únicamente a través de la escobita, y como nos podemos dar cuenta ya nos ha pintado de acuerdo a lo que buscamos. Sueldos altos, un verde, un color agua. Sueldos bajos, como $700, sueldos medios en un rojo no muy intenso, y sueldos bajos con un color azul bastante bajo. Lo mismo podemos aplicar acá,
en días laborados. Vamos a aplicar formato condicional, administrador de reglas, establecer nueva regla, aplicar formato celda que contenga, valor celda, entre. Y vamos a establecer ciertas condiciones. Por ejemplo, las personas que hayan trabajado 22 días son personas estas van a ser personas bastante responsables. De igual manera lo vamos a pintar de un color celeste, no muy intenso. Vamos a aplicar una nueva regla. Esta regla vamos a manejar el mismo esquema, pero esta regla va a contener las personas que hayan trabajado 21 y 20 días. Entonces va a estar comprendido entre 20 y 21. Aplicaremos un formato, un color no muy oscuro, aceptar. Tenemos nuestra siguiente condición y por último aplicaremos una nueva regla similar. Como pueden ver, tenemos varias opciones de reglas, pero estamos haciéndolo simplemente con lo más habitual. Las personas que tengan, porque no vamos a encontrar menos de 19. Entonces 19 y 19 va a ser la última regla. Ups, le generamos sin formato. El formato lo vamos a pintar esta vez de un color un poco celeste. Listo. Aunque me gustaría cambiar un poco ese color porque está parecido al otro. Este lo vamos a aplicar de color gris. Ok. Vamos a dar a aceptar y vamos a copiar a través de la escobilla la regla. ¿De acuerdo? Entonces tenemos a personas muy responsables con el celeste, tenemos a personas responsables con el color rojo bajo y personas irresponsables que tienen 19 asistencias. Esto es lo que tiene que ver con formato condicional. Vamos a verificar ahora sobre validación de celdas. Para la validación de celdas hemos construido de igual manera una tabla con una base de datos. Una base de datos que obviamente no está llena. ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo de la validación de datos es de restringir una tabla, restringir con las opciones que nosotros queremos darle a la tabla. Es decir, para que no se pueda poner múltiples respuestas, sino respuestas concretas. Por ejemplo, por eso nos hemos basado en esta tabla que consta de una base de datos esta sí es de clientes. Entonces aquí el número de cédula va a ser una variable, va a ser abierto porque el número de cédula es un valor único de cada persona, al igual que el nombre y el apellido. En cuanto al sexo, sí nosotros podemos tener ciertas variables. Vamos a tener ciertas variables y eso es lo que vamos a estudiar. Son muy pocas las variables, tenemos prácticamente dos opciones, femenino y masculino. Ya depende mucho de nosotros si queremos aplicar y depende otro formato, y también depende de de qué es exactamente lo que queremos verificar de nuestros clientes. En este caso, encargo también podemos variar, sueldo básico podemos variarlo por rangos, tal vez días trabajados y un total de sueldo. Entonces vamos a iniciar. Lo iniciamos de la siguiente manera. Tenemos la opción de datos y tengo validación de datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar aquí? Primero vamos a verificar una lista. La lista va a tener las siguientes opciones: femenino, masculino, y puede tener una opción alterna o fusionada que se llame otros. Vamos a aplicarla y lo vamos a encontrar acá. Ahora solamente tenemos la opción de ubicar femenino, tenemos la opción de ubicar masculino, tenemos la opción de ubicar otros. Vamos a hacer algo más perfecto con esto.
Validación de datos maneja dos pestañas más. Mensaje de entrada. Esta le vamos a llamar género. Y el mensaje de entrada, favor elegir un género. Cuando uno da clic en la celda, este valor es el que nos va a salir. Vamos a mensaje de error, para que nos enfatice cada vez que cometemos un error, cada vez de que no aplicamos una de las tres opciones. Tenemos detener, tenemos advertencia y tenemos información. Detener no permite que se ponga nada. Advertencia te hace la advertencia, pero te permite que puedas ubicar otra palabra. Información, en cambio, lo que te hace es te avisa que tú has cometido un error. Entonces nosotros podemos elegir cualquiera de estas opciones. Vamos a aplicarlo como detener. Y acá podemos nosotros poner abiertamente cualquier opción. Por ejemplo, yo le voy a poner precaución, que es lo que nos va a salir en el indicativo cuando nosotros ubiquemos algún error. Perfecto. Entonces, como nosotros hemos ubicado, como ustedes pueden ver, ubico otro, ubico masculino, ubico femenino, y me va a hacer la especificación. Si yo quiero colocar, digamos, otro tema, por ejemplo, digamos que voy a escribir hombre, prácticamente me va a dar precaución, el tema que yo había solicitado que me aplique. Reintentar, ¿me va a permitir? No me va a permitir. Ahora podemos revisar qué pasa. ¿Qué pasa si es que aplicamos, digamos, no detener? Apliquémoslo como advertencia. Y como advertencia, de igual manera, podemos poner mujer. Y de manera inmediata nos genera precaución. Desea continuar, sí, y nos lo permite ubicar. Pero nos hizo el énfasis de que estamos equivocados. Finalmente vamos a aplicar el de información y lo vamos a aplicar. Digamos que aplicamos femenino, pero nosotros queremos poner hombre. Nos genera precaución, pero de igual manera nos deja cambiar. Entonces esto es lo curioso. Esto es lo curioso que nosotros podemos aplicar acá de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Sí? Lo mismo podemos aplicar acá. Validación de datos. Vamos a aplicar cualquier dato, lista, y vamos a aplicar gerente, subgerente, contador, secretaria, asistente. Esto nos limita básicamente las celdas para que tengamos opciones predeterminadas. ¿Sí? Gerente, subgerente. Digamos que nosotros queremos poner acá guardia. Prácticamente no nos va a permitir. ¿Sí? Eso es lo interesante de esta validación de celdas, que prácticamente nos funciona para que nosotros podamos restringir ciertamente ciertas opciones que el empleado que manipula esta nómina no va a poderlas cambiar. Esto se lo puede bloquear, se puede verdaderamente hacer varias cosas con esta tabla. Sí, es algo muy, muy interesante para el manejo de un recursos humanos, por ejemplo. Ahora vamos a aplicar esto que solamente tiene que ver con números. ¿Cómo lo vamos a manejar? De la siguiente manera: validación de datos. Aquí vamos a aplicar número entero o número decimal. Número decimal puede ser incluso. Vamos a aplicar que esté entre. Vamos a aplicar el mínimo. O no, podemos aplicar la fórmula de mayor que. Mayor o igual que, inclusive. Mayor o igual que. Podemos aplicarlo acá desde el 0
que es el mínimo que vamos a aplicar. Y luego vamos a darle a aceptar. Aplicamos un 5 y nos va a aceptar. Vamos a aplicar, digamos que es 1000, nos va a aceptar. Pero si es que nosotros queremos aplicar menos 6, por ejemplo, no nos va a dar una opción. Por eso vamos nuevamente a validación de datos. Y nosotros, de igual manera, puede ser decimal, número entero. Podemos poner que esté, que solamente sea menor que, digamos que vamos a trabajar solamente con rangos de 100. Entonces, si es que nosotros aplicamos un 100, no nos va a permitir porque está menos de 100. Si aplicamos 99, sí nos va a coger. Lo mismo va a pasar en las otras celdas. 100 nos lo va a rechazar, pero si es que ubicamos 98, sí nos va a dar. Ubicamos 1000, pero si es que aplicamos 97, nos va a aplicar. Prácticamente esto es la validación de datos. Simplemente poder bloquear a nuestra conveniencia los datos que nosotros queremos aplicar en una tabla. Vamos, para finalizar este tutorial, vamos a hablar acerca de los gráficos. Tenemos nosotros la opción también de poder aplicar gráficos a través de nuestro Excel, y para aquello aquí hemos implementado 3 distintas alternativas para manejarlo con 3 gráficos totalmente distintos. Entonces vamos, el primero son 3, son uno de empleados, uno de utilidad y otro de población de distintos países. Vamos a aplicar el primero. Lo primero que hacemos es seleccionar la tabla que nosotros necesitamos, que nosotros vamos a generar la tabla, y luego nos vamos a opción insertar. En insertar tenemos la opción de varias tablas. Por mecanismo didáctico vamos a aplicar como primera alternativa las barras, que es lo más frecuente, lo más común. Podemos aplicar cualquiera de las que aquí vemos. Yo les voy a recomendar como método didáctico que apliquemos una 2D, que es más entendible, y la vamos a manejar a esta me gusta mucho. Les recomiendo que al momento de que generamos la construcción de la barra, cojamos desde acá para que ya directamente el gráfico nos venga con el título. Nos ha venido con el título sueldos, y tenemos acá varias opciones para cambiar el formato del gráfico, como ustedes lo pueden apreciar. Particularmente me gusta mucho esta opción, ¿sí? Sin embargo, no le da mucha opción de aprecio. Bueno, nosotros podemos hacer ciertos cambios a la tabla de acuerdo a nuestro gusto. Si nos apoderamos de la que a mí me agrada, que es esta, y podemos acá a través de un clic derecho, podemos hacer un tipo de cambio acá. También nosotros podemos hacer un cambiado de color, una fuente distinta. Como se pueden dar cuenta, solamente aplicando el clic derecho a las fuentes. Podemos, en fin, podemos dar varias alternativas a esto. Podemos dar figuras, podemos eliminar, podemos cambiar de fuente. Si nosotros cambiamos de fuente, podemos ubicar otro color. Como se pueden dar cuenta, ¿sí? Es la fuente, los números que están dentro. Asimismo podemos cambiar el gráfico de tipo de series. Y en fin, nos arroja muchas alternativas. Si es que nosotros queremos cambiarlo, podemos irnos a esta parte.
aquí es donde puedo hacer el cambio. Aplicamos relleno, el relleno tiene que ser un relleno sólido y acá vienen los colores. Por ejemplo, queremos un amarillo, amarillo como el sol. Y aplicamos y aquí nos queda. Es muy útil esto. Podemos personalizar cada una de las cosas que nosotros queramos. De igual manera podemos modificar, como se pueden ver, el valor que consta dentro, como el valor de la barra, ¿sí? Y podemos agrandar o achicar también la tabla. Vamos a aplicar ahora una nueva tabla. Ahora vamos a aplicarlo con variación. Y de igual manera nos vamos a coger toda la tabla. Ahora vamos a aplicar otra. Vamos a aplicar esta, que es línea 2D. Esto es se puede decir, este es el gráfico de comportamiento. Aquí lo hemos aplicado en una utilidad de alguno o algunos empleados. Si es que gustan, pueden eliminar la barra de años. De esta manera le dan clic en la barra y le dan suprimir y solamente nos va a dar la ganancia. Mil disculpas, eliminé el de la ganancia. Vamos a eliminar el de los años y esta es la ganancia. Esto es lo que nos interesa. Acá nosotros tenemos una opción también bastante buena. ¿Cuál es esta opción buena? Poder detallar este eje, el eje de las X. Permítanme. Y nos vamos a mover podemos agrandarlo, podemos achicarlo, podemos aplicar. Lo que pasa es que no me coge la función, pero en sí nosotros tenemos también alternativas de poner otro tipo de formatos, ¿sí? Podemos nosotros también cambiar el eje de las X, podemos ubicarle otro formato. ¿Cómo lo hacemos? Y de acá nos vamos a seleccionar datos. Y de acá de seleccionar datos vamos a coger prácticamente. Podemos elegir ya sea los años, ya sea vamos a aplicarlo aquí con editar. Y vamos a aplicar los años. Ahí nos ha cambiado. Ya no nos sale año 1, año 2, año 3, sino nos sale cada uno de los años: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Sí, es bastante interesante esto. Esta tabla se ve sumamente interesante porque puede sacar más conclusiones que en la que inicialmente habíamos generado. Por último, vamos a aplicar un gráfico en la población de distintos países con el de pastel. Para esto vamos a seleccionar todo el recuadro. Nos vamos nuevamente a insertar, nos vamos al gráfico de pastel o redondo. Podemos aplicar cualquiera de estos. Generalmente el más usado es este, para no complicarlos. Lo siento. Vamos a ubicarlo por acá para que nos dé un poco más de espacio. ¿Sí? Acá nosotros lo que podemos hacer es seleccionar el porcentaje también. Y prácticamente ahí está nuestra gráfica de pastel, que nos es bastante útil porque también nos da una idea clara de la población en distintos países, la población masculina. Nos da, por ejemplo, de que Chile es el rojito, el 7% de la población. En Colombia el turquesa es el 40% de la población. Y nos va a arrojar cualquier tipo de información que nosotros queramos
queramos aplicar a nuestros trabajos. Eso prácticamente ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por la atención.